respecto a esta parte de biotransformación, específicamente la que es, digamos, microsómica, no microsómica, y si es hepática o no es hepática. Entonces, eso pues lo tengo aquí en algunas diapositivas que con mucho gusto voy a compartir con ustedes. Insisto pues en el sentido aclaratorio, ¿verdad? Porque todo esto ustedes lo investigaron en el cuestionario de estudio dirigido número 2. Esto es únicamente para tratar pues de resolver pues algunas inquietudes que hubo, ¿verdad? No necesariamente en esta sección, pero por aquello de las dudas, pues aquí se los estoy compartiendo. Y bueno, la biotransformación, pues ya vimos, es la vía mayor para la terminación de los efectos farmacológicos de las drogas. Y esto es obvio, pues, o sea, usualmente los medicamentos pues no se quedan actuando de manera permanente en el organismo, sino que de alguna manera van a finalizar su acción. Y adicionalmente, la biotransformación es un prerequisito para la excreción de químicos liposolubles. Recuérdense ustedes que cuando vimos el fenómeno de la absorción, dijimos pues que los que están en una configuración liposoluble son los medicamentos que más fácilmente y de repente hasta más rápidamente se van a absorber. Pero para eliminarse, ¿sí? Para que estos mismos liposolubles puedan ser eliminados, de alguna manera tienen que cambiar de configuración y convertirse de alguna manera en moléculas hidrosolubles. ¿Y esto por qué? Sencillamente porque las vías de excreción usualmente son medios acuosos, ¿sí? Me refiero a la orina, la saliva, las lágrimas, el sudor, ¿verdad? Todo esto pues es acuoso. Entonces, el sentido común rápidamente nos tiene que indicar de que sí, tendría que ser un prerequisito pues que todos estos fármacos liposolubles de alguna manera se conviertan, ¿verdad? En hidrosolubles para ser que fácilmente excretados o sacados del organismo. Y bien, aquí está lo que les decía, el efecto producido por un fármaco pues no puede persistir indefinidamente, tarde o temprano va a cesar. Y el descenso en la concentración del fármaco en el plasma con frecuencia es paralelo a la disminución de su efecto. Ustedes recordarán las curvas de dosis-respuesta que vimos en el apartado de farmacodinámica, de que terapéuticamente, ¿verdad? O farmacológicamente, nuestro interés es mantener esa meseta, ¿verdad? Esa respuesta máxima en esta curva, ¿verdad? Y obviamente en el paciente para lograr pues el máximo beneficio, esa respuesta máxima. Y eso requiere pues estar en algún momento volviendo a administrar el medicamento a ciertos intervalos de tiempo, ¿verdad? Que precisamente esta parte de la farmacocinética es la que va a determinar cada cuánto se da el medicamento. Y bueno, pues logramos nuestro objetivo terapéutico, pues ya no suspendemos la ingesta, pues, o la administración del medicamento al paciente. ¿Y qué va a pasar? Que esa meseta de respuesta máxima que nosotros logramos, pues como ya no se siguió administrando el medicamento, pues empieza a descender y virtualmente pues tendría que llegar a un nivel 0, ¿ok? Y la biotransformación de los fármacos ocurre en muchos tejidos del cuerpo. Esto es muy importante ya que esa era parte de algunas dudas que ustedes tenían. Si se daba solo en el hígado, no, aquí lo estamos viendo claramente porque dice que esta ocurre en muchos tejidos del cuerpo, incluyendo, o sea, no solo el hígado, sino también el plasma, el cerebro y riñón. Habla acá también de las paredes del aparato gastrointestinal. Y por si esto fuera poco, pues recordemos, ¿verdad? La microflora bacteriana que se encuentra también en el intestino. Que dijimos que como seres autónomos que son, pues también tienen o disponen de cadenas enzimáticas en su parte interna, ¿verdad? Que bien podría también biotransformar medicamentos. Entonces, la biotransformación no es un fenómeno que ocurre exclusivamente en el hígado. Sí ocurre principalmente en el hígado, pero no exclusivamente en el hígado. Y cabal, aquí es lo que les acabo de afirmar. Sin embargo, la mayor parte ocurre pues en este órgano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy escuchando ruidillos por ahí. Si no, anulan el micrófono, porfa. Muy bien. Cualquier cosa me interrumpen, por favor.
Y cabal, las drogas pueden ser biotransformadas virtualmente por cualquier tejido del cuerpo, pero cuantitativamente los sistemas enzimáticos más importantes para la biotransformación de sustancias exógenas, entre las cuales pues obviamente están las moléculas de los medicamentos, pues están localizadas en el hígado. No hay pierde. Y bueno, puede ser categorizada de acuerdo a los tipos de reacciones involucradas y también a los lugares donde se lleva a cabo. ¿Y cuáles son las reacciones involucradas? Pues las que ustedes ya saben, pues desde que estudiaron biología celular y molecular, cuando estudiaron química, bioquímica y fisiología, pues ahí están pues las de oxidación, reducción e hidrólisis, ¿verdad? Que al mismo tiempo son mediadas por sus correspondientes enzimas, es decir, oxidasas, reductasas e hidrolasas, ¿verdad? Y a estas en conjunto se les conoce como reacciones no sintéticas y que además también se les llama de fase 1, ¿sí? Porque frecuentemente representan la etapa inicial de la biotransformación, ¿ok? Entonces no olvidemos que entre las reacciones no sintéticas pues están las de siempre, oxidación, reducción e hidrólisis. Pero también tenemos reacciones sintéticas y también se llaman de fase 2 y consisten en la conjugación, ¿sí? Ese es el término clave acá, consisten en conjugación o acoplamiento de las drogas o sus metabolitos con grupos funcionales endógenos, ¿sí? Aquí nos brinda un ejemplo, nos habla del ácido glucurónico que deriva pues de la glucosa y es transferido pues desde un donador, desde un metabolito, o sea, una sustancia ¿verdad? Endógena, ¿sí? Que en este caso es el difosfato de uridina, ¿sí? Y este pues de alguna manera es conjugado a un apropiado centro de reacción en la molécula de la droga, ¿sí? Entonces se le agrega pues, ¿verdad? Se le conjuga, ¿verdad? En este caso, pues, el ácido glucurónico, ¿ok? Y vemos, pues, que la biotransformación puede ser de dos formas según el lugar donde se lleva a cabo. Y aquí vamos a ir dilucidando, pues, algunas dudas. Y tenemos la la biotransformación microsómica hepática. Aquí claramente nos dice que es en el hígado. Y la biotransformación no microsómica. Y ahí no dice hepática, ¿verdad? O sea, como vamos a ver, pues puede ocurrir tanto en el hígado como en otros tejidos, como los que les acabo de describir en una diapositiva anterior. Y bueno, estamos aquí, la palabra mágica, pues viene resultando eso de microsoma, ¿verdad? La pregunta ahorita sería, ¿qué es un microsoma? Y es lo que estamos presentando por acá. Empecemos entonces con la biotransformación microsómica hepática. Fíjense, aquí vamos a ver qué es un microsoma. Cada hepatocito contiene una extensa red de retículo endoplásmico liso, ¿sí? Usualmente, o yo particularmente, tengo un poco de problema porque muchas veces cuando trato de ubicar en dónde pues están localizados los microsomas, frecuentemente confundo el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Y que aquí claramente estamos viendo que se van a localizar en el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Pues este retículo pues cataliza el metabolismo de una variedad de químicos endógenos y esos ya los conocen ustedes, como por ejemplo bilirrubina, la tiroxina y algunos esteroides endógenos. Estudios de elementos reticulares fragmentados aislados, ¿sí? ¿En forma de qué? Aquí es donde se da el nombre, en forma de microsomas, han demostrado que numerosas drogas son también alteradas químicamente por enzimas localizadas dentro de este organelo subcelular, ¿ok? Así que los microsomas pues vienen a ser elementos reticulares fragmentados, aislados. ¿De dónde? Pues del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos, ¿sí? Este patrón de metabolismo es diferente y sobre todo más limitado en frecuencia. Ah, sí, pero aquí ya estamos hablando de biotransformación no microsómica, ¿sí? Este patrón de metabolismo es diferente
sobre todo más limitado en frecuencia que el microsómico, ¿sí? Pero también existe, también se da y también biotransforma moléculas de medicamentos. Además, en la biotransformación no microsómica, el hígado no siempre es predominante en este tipo de transformaciones, ya que pueden darse en otros tejidos, ¿verdad? En el plasma, el riñón y virtualmente en cualquier tejido del cuerpo, ¿ok? En cualquier tejido del cuerpo. Y dice acá, en este tipo de metabolismo de las drogas, son las enzimas citosólicas, ¿sí? Esas que se encuentran pues en esa parte interna fluida de la célula, en donde obviamente se encuentran los organelos, ¿sí? Entonces, las enzimas citosólicas son las más comúnmente involucradas. ¿En cuál? Pues en la biotransformación no microsómica. Y aquí vemos que enzimas asociadas con el núcleo celular, con la mitocondria y la membrana plasmática, pues también juegan roles limitados, pero actúan, ¿sí? De manera limitada, pero actúan. Y recordemos que en la biotransformación no microsómica, pues el hígado no va a ser siempre predominante. Son detalles, pues, que creo que vale la pena que ustedes recuerden. Y esta quizás es la diapositiva que yo principalmente les quería mostrar, ¿verdad? Porque es en resumen, dice, las siguientes reacciones intervienen en la alteración de la estructura química de los fármacos en el organismo. Y nota, dice que son básicamente las mismas, tanto en la biotransformación microsómica hepática como en la no microsómica, ¿sí? Como en la no microsómica. Entonces, ya lo saben, oxidación, reducción, hidrólisis y, por supuesto, conjugación. ¿Sí? Fijémonos bien en estos corchetes. Oxidación, reducción e hidrólisis, pues van a ser consideradas como reacciones no sintéticas o de fase 1, mientras que la conjugación, ¿sí? Esta va a ser sintética o de fase 2, ¿verdad? Si ustedes pues repasan esta pequeña descripción que yo les acabo de hacer con estas diapositivas, pues creo que no se me van a perder pues con biotransformación microsómica hepática o con biotransformación no microsómica, ¿verdad? Eh, Recuerden, las dos pues se dan tanto en el hígado, ¿verdad? La no microsómica, el hígado no siempre es predominante, pero puede ocurrir ahí, y en un montón de tejidos, virtualmente cualquier tejido del organismo. ¿Ok? Entonces, yo no sé si a este momento hay alguna pregunta sobre lo que acabo de describirles, jóvenes, que puedan preguntar. Clarito como el agua o no se han despertado. Pero bueno, igual no recuerdo si en esta sección o en la sección A me preguntaban sobre las vías de excreción, ¿sí? Esto nada que ver. Excreción o eliminación. Solo les quiero proyectar aquí, esta es la diapositiva que les quiero mostrar. Hay una pregunta ahí pues que dice que hay que diferenciar cuáles son vías mayores y vías menores de excreción. Y como les repito, no sé si en esta o en la otra sección hubo preguntas al respecto. Y bueno, lo que sí no hay duda alguna es de que la vía renal es la vía principal de excreción de medicamentos, ¿sí? Podríamos decir que en segundo lugar, pues tenemos la bilis y las heces, ¿verdad? La bilis, pues, es parte, pues, de un sistema de evacuación, ¿verdad? Pero recuérdense ustedes que a través del colédoco, algunos medicamentos pues pueden regresar al intestino y virtualmente se pueden volver a absorber, ¿sí? Y finalmente pues alcanzar la circulación sistémica. Pero también pueden ser finalmente excretados, ¿verdad? Por la vía fecal en este caso, ¿verdad? Entonces, bilis y heces se podrían considerar como la segunda vía de excreción de medicamentos. Y en tercer lugar, ¿sí? Están los pulmones. Yo sé que los pulmones ya les van a aparecer ahí en los libros de referencia como otras vías de excreción. Pareciera que son secundarias, pues igual a las otras que voy a mencionar en un momento.
Pero resulta que los pulmones son la principal vía de excreción, por ejemplo, de medicamentos que se presentan en forma de gases, ¿sí? Por ejemplo, pues los gases que se usan en anestesia general, estos definitivamente pues se tienen que eliminar por el pulmón y aquí se convierten en la vía principal, ¿verdad? De excreción de estos medicamentos, repito, en forma de gases, ¿sí? Y también, pues, los chicos cuando se van de parranda, ¿verdad? Claro, ahorita con la pandemia se fregaron mucha, pero cuando se van de parranda, pues, al otro día llegan a la U, ¿verdad? Todos le sienten aquel olor a chico, dicen, ¿verdad? O a manzana, dicen, ¿verdad? Esa es la resaca a ustedes. ¿Y qué están haciendo ahí? Pues usando la vía pulmonar como vía mayor de excreción de, pues, el licor, ¿verdad? Los COHs aquí se convierten por biotransformación en cuerpos cetónicos y estos son volátiles, ¿verdad? Y ese es el olorcito así raroso que tienen los compañeritos, pues, cuando se fueron de parranda la noche anterior, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, jóvenes, estas tres las vamos a considerar como vías mayores, ¿sí? Como vías mayores. ¿Y cuáles van a ser las vías menores entonces? Pues, ¿qué? Las lágrimas, la saliva, el sudor, ¿verdad? Y la leche materna, ¿sí? Y la leche materna. Esas se considerarían como vías menores de excreción, ¿ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo clarito como el agua? Sí, todo claro. Bueno, muchas, por lo menos me contestaron algo, está bien, está bien. Bueno, como les dije, pues ya asignamos pues 2 periodos tanto para el cuestionario de estudio dirigido número 1 como 2 periodos también para el número 2. Ya no podemos pues seguir dando más tiempo para seguir respondiendo pues estos cuestionarios y obviamente pues ese es el estudio dirigido, o sea, ustedes lo pueden hacer pues individualmente, se trata de que lo hagan individualmente, recuerden esto. Y igual, cualquier duda que tengan, pues se comunican conmigo y yo pues en cualquier momento procuro ahí pues orientarlos o trato de responderles, ¿ok? Pero vamos a dejar entonces ya el apartado de farmacocinética, ¿verdad? Y mucho atrás dejamos también la parte de farmacodinámica y vamos a entrar el día de hoy pues a la tercera parte importante pues de este tema de farmacología básica y es la parte de farmacoterapéutica, ¿sí? La farmacoterapéutica. De alguna manera esta pues también es muy, muy, muy importante a nivel clínico, ¿sí? A nivel clínico, en donde se da la acción, ¿verdad? Esta parte es muy importante, muy delicada y es con la que van a echar punta, pues, con sus pacientes, ¿verdad? O sea, aquí lo que ustedes van a hacer es hacer un diagnóstico de qué fregados es lo que tiene el paciente y con base a ese diagnóstico, pues, ustedes le van a escoger el medicamento o los medicamentos que a su criterio serían los que más beneficio le van a dar terapéuticamente al paciente y al mismo tiempo, pues, la menor probabilidad de efectos secundarios. Entonces, la farmacoterapéutica, pues, es una parte verdaderamente importante y primordial de la farmacología. ¿Ok? Y cabal, aquí estamos recordando, ¿verdad? Porque esto ya lo habíamos definido en las primeras clases y vemos que es la rama de la farmacología que se ocupa del empleo, ¿sí? Y ahí está subrayado, es emplear, utilizar los medicamentos, pues, ¿para qué? Para el diagnóstico, para la prevención y para el tratamiento de enfermedades, ¿verdad? Recordemos, pues, que los medicamentos también se pueden administrar con fines diagnósticos. Recordemos aquellos medios de contraste, ¿verdad? Cuando queremos hacer una angiografía, por ejemplo. Cuando administramos flúor, ¿verdad? Estamos previniendo. O cuando vamos a someter al paciente a una cirugía bucal, ¿verdad? A las 8 de la mañana, pues le decimos que a las 6 de la mañana, 2 horas antes, pues se tome un analgésico antiinflamatorio, ¿verdad? Con el objeto, pues, de que 2 horas después, cuando van ustedes a iniciar el procedimiento o a realizarlo, pues el paciente ya tenga, pues, su nivel, su respuesta máxima, pues, en el plasma, ¿verdad? De ese antiinflamatorio. De tal manera que todo el daño quirúrgico que ustedes vayan a hacer por el procedimiento, se me ocurre una extracción, cirugía de cordales, frenectomías, cosas así, pues
pues la inflamación no vaya a ser, o no vaya a ser pues grande, ¿verdad? Sino que siempre tratando de reducirla un poco en beneficio pues del paciente, ¿verdad? Entonces también puede, solo recordándoles pues que los medicamentos no solo sirven para tratar o curar enfermedades, sino que también para diagnóstico y para prevención, ¿verdad? Muy bien. Todo esto ya lo hemos platicado. El objetivo primario del tratamiento medicamentoso es lograr el efecto farmacológico deseado sin causar reacciones adversas. Creo que ya fui muy claro en informarles con anterioridad de que lamentablemente ningún medicamento de los que utilizamos o de los que se utilizan en medicina, odontología, veterinaria, pues ninguno carece pues de alguna reacción adversa o de algún efecto secundario, ¿sí? Entonces, todo pues esta parte de farmacoterapéutica tiene que aplicarse con mucha cautela, con mucha precaución, ¿sí? Y ahí está. Debido a que ningún régimen terapéutico carece de riesgo, el clínico debe balancear, ¿sí? Esta es una balanza, ¿sí? Los beneficios esperados de una droga contra los peligros inherentes a su uso. Esa balanza se llama balanza de riesgo-beneficio, ¿sí? Y se trata que cuando los beneficios son muchísimo más pesados que los riesgos, pues esa terapia vale la pena que la hagamos, ¿verdad? Pero cuando los riesgos pesan más que los beneficios, entonces sí se complica, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar en un proceso profundo de razonamiento, ¿verdad? Y sopesar nuevamente si vale la pena pues ese tratamiento o buscamos un tratamiento alternativo, o sea, otro medicamento, por supuesto. Para la mayoría de estudiantes de medicina y odontología, es decir, ustedes, la formación en farmacología se concentra más en la teoría que en la práctica. Y vaya si no, miren cuántas clases hemos tenido, incluyendo estudios dirigidos, para su formación en farmacología, ¿verdad? Pero de práctica, ahí sí que no hemos hecho nada. Claro, vamos a intentar hacerlo próximamente, pero aún así, para fines de este tema, cualquier práctica que nosotros hagamos se va a quedar corta, ¿sí? ¿Dónde van a practicar todo lo que están aprendiendo acá? Pues el próximo año, cuando ustedes ingresen a su práctica clínica, pues ahí en el edificio M1. Y cuando empiecen a atender pacientes, se van a dar cuenta que inmediatamente van a requerir de medicamentos, ¿verdad? Para tratar a sus pacientes, ¿verdad? O sea, no solamente materiales dentales, sino que el paciente va a llegar con dolor, el paciente va a llegar con infección, ¿verdad? Pueden ser infecciones de diverso origen, por supuesto, y ustedes, pues, con base a esto que aprendieron acá, van a tomar decisiones, pues, en beneficio de sus pacientes. La materia se basa a menudo en el fármaco y se concentra en las indicaciones y reacciones adversas de cada uno. Aquí, pues, quizás todavía no han notado eso, pero sí lo van a notar cuando empiecen a ver próximamente los anestésicos y vasoconstrictores. Todo se concentra pues en sus indicaciones y sus reacciones, ¿verdad? Sus mecanismos de acción, cómo se van a eliminar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en la práctica clínica se requiere o se tiene que adoptar una orientación inversa. Es decir, primero tienen que tener el diagnóstico del paciente y a continuación seleccionar el fármaco, ¿sí? Ustedes van a tener que, en el contacto que tienen con el paciente y en la obtención de su historia, ustedes van a detectar que el paciente tiene dolor. Entonces, inmediatamente van a administrar un analgésico o un analgésico antiinflamatorio. Igual, en esa historia y en la observación clínica, ustedes van a determinar que el paciente tiene una infección. Ustedes van a determinar si es fúngica, si es bacteriana o si es viral, ¿sí? Y con base a eso, pues ustedes van a administrar o a recetar el fármaco que corresponde, ¿sí? Entonces aquí por eso se da la inversa. Primero en la clínica van a tener que contar con el diagnóstico del paciente y luego seleccionar el fármaco que van a utilizar. Pero por cuestiones docentes, ahorita lo estamos haciendo algo al revés y así va a pasar con anestésicos, con vasoconstrictores, con analgésicos, antiinflamatorios y ansiolíticos y por supuesto con antibióticos. Eso cuando, estos últimos dos grupos, cuando los estudien en cuarto año, ¿verdad? Entonces,
primero, este es el medicamento, sirve para esto, tengan cuidado con esto, ¿verdad? Pero en la clínica, primero el diagnóstico, jóvenes. Además, fíjense qué interesante la farmacoterapéutica. Cada paciente tiene su edad, ¿sí? A ustedes les van a llegar pacientitos niños, pacientitos jóvenes, adultos mayores, ¿verdad? Les van a llevar hombres, mujeres, aquí el sexo son babosadas, o sea, se refiere en biología, pues, que es la parte en la cual nosotros estamos, si es hembra o macho, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de preferencia sexual, ¿verdad? Sino que estamos hablando de anatomía y de fisiología, biología al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, sexo, hombre o mujer, hembra o macho, ¿verdad? Así tendría que ser. También cada paciente tiene su talla y sus características socioculturales, ¿sí? Esto de las características socioculturales tiende a complicar muchas veces la farmacoterapéutica. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y todo lo cual puede afectar la selección del tratamiento, ¿verdad? Dentro de lo sociocultural voy a tener que meter algo también de la situación socioeconómica, también el dinero que nuestro paciente tiene, ¿verdad? De alguna manera me va a orientar a mí para encontrar medicamentos que estén al alcance, ¿sí? Del bolsillo de ese paciente. En la facultad, pues obviamente no vamos nosotros a poder prescribir algunos medicamentos, sean analgésicos o sean antibióticos, sencillamente por su alto coste, ¿verdad? Entonces el paciente pues socioeconómicamente no los va a poder comprar. Entonces eso complica también muchas veces la parte esta de la farmacoterapéutica. Y fíjense, hablando del rollo este sociocultural, los pacientes tienen también su propia percepción de lo que es un tratamiento adecuado o de lo que es un buen tratamiento. Y también deben ser una parte activa y completamente informada del tratamiento. En alguna clase se lo dije, ustedes aprenden aquí o van a aprender aquí a hacer las recetas como deben hacerse. Bien redactadas, su fármaco bien seleccionado, también la dosis, intervalos, etcétera, etcétera. Y se la dan al paciente, ¿verdad? Sale de la clínica el paciente y al llegar a su colonia, ¿verdad? Lo primero que hace es encontrarse con la comadre, ¿verdad? Ustedes. Y mire, vengo donde el doctor y por este dolor o por esta infección me dio esta receta, ¿verdad? Y la señora, como que fuera autoridad, pues la comadre, ¿verdad? Lee y le dice, no, hombre, comadre, esto ni sirve, ni le va a costar encontrarle, bla, bla, bla. Vaya a la tienda y ahí compra pues tetraciclina o alguna cosa, ¿verdad? O cúrese con agüita de no sé qué, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el paciente o la paciente que acaba de salir de la clínica con ustedes, pues le cree más a la comadre, ¿sí? Le cree más a la comadre, ¿verdad? Entonces, es terrible. Pero este tipo de situaciones ocurre, ¿verdad? Por eso, lo que dice ahí, el paciente también tiene que ser una parte activa y completamente informada del tratamiento. O sea, ustedes se tienen que tomar unos minutos y decirle al paciente, mire, hágame el favor, compra exactamente esto que le estoy recetando, ¿verdad? Porque es la única forma de que usted salga de su infección o se le quite su dolor, bla, 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 ¿verdad? Y siga al pie de la letra las instrucciones, ¿verdad? No me vaya a cambiar el medicamento, sino que se lo toma, ¿verdad? Y algunos pues optan por en las siguientes citas le piden que lleve pues el medicamento, ¿verdad? El jarabe o las cápsulas o los comprimidos, lo que sea. Y de esa manera ustedes verifican, ¿verdad? Que en efecto el paciente compró lo que ustedes le recetaron, ¿verdad? Son prácticas pues que de alguna manera nos obligan, ¿verdad? A hacer también algo de trabajo de policías, ¿verdad? Pero sí, también es nuestra obligación darle seguimiento a los tratamientos farmacológicos de los pacientes. En adición, por el hecho de que un medicamento por sí solo puede producir múltiples efectos, pues la farmacoterapéutica se complica, ¿verdad? Por las variaciones en la capacidad de respuesta del paciente. Como cuando vimos en farmacodinámica las curvas de dosis-respuesta, platicamos de que, por ejemplo, una dosis terapéutica de un fármaco particular
pues en una persona pues le va a caer bien, o sea, vamos a lograr el objetivo farmacológico, pero de repente una segunda dice, a mí no me hizo ni cosquillas, ¿verdad? O sea, no me quitó el dolor, nada, nada, ¿verdad? O la infección. Y una tercera, pues dice, miren, a mí me dio un rash, a mí me dolió la cabeza, me ardió la boca, el estómago, ¿verdad? Entonces, todo esto pues tiende a ser un poco compleja la farmacoterapéutica, o sea, esa variable de la relación dosis-respuesta que se llama la variación individual o que también le llamamos idiosincrasia, ¿verdad? O sea, son particularidades, ¿verdad? O sea, el paciente es individuo, ¿verdad? Y a veces pues nos topamos con estos fenómenos. Mire, el antibiótico que me dio no me sirvió de nada, ¿verdad? O mire, el analgésico que me dejó no me quitó el dolor, ¿verdad? Entonces aquí vienen ustedes y tienen que pues seleccionar alguno alternativamente. Muy bien. ¿Preguntas hasta este momento, jóvenes? Han estado muy calladitos. ¿O todo está clarísimo como el agua? ¿No hay preguntas? No, doctor. Bye, bye. Excelente, excelente. Sigamos avanzando entonces, pues. Dentro de la farmacoterapéutica, pues tenemos los factores que influencian el efecto de las drogas, ¿sí? O sea, hay varios factores que van a influenciar el efecto. Obviamente, pues nosotros queremos obtener el máximo beneficio para el paciente y el mínimo riesgo, ¿verdad? O sea, no nos queremos complicar. Pero esto va a depender de algunos factores y de alguna manera los tenemos que tener presentes, los tenemos que conocer para poder pues contrarrestarlos y, repito, sacarle el mejor provecho a la terapia farmacológica. Entonces, dentro de los factores, obviamente, los primeros pues son los factores del paciente propiamente dicho, ¿verdad? Y dentro de estos tenemos el peso corporal y su constitución. Entonces vemos que los extremos en el tamaño del paciente puede resultar en diferencias significativas en las concentraciones plasmáticas cuando las drogas son administradas en la forma de dosis estándar para adulto, ¿sí? Y aquí quiero preguntarle, Diana María Cos, ¿estás por ahí? Sí, doctor, buenos días. Diana María, buenos días. Mira, pues, Dianita, hazme un favor. ¿Tú te recordás la dosis estándar para qué peso está calculado? La dosis estándar. Sí, la dosis estándar, por ejemplo, 500 miligramos de acetaminofén está calculado para una persona que tiene... 70 kilogramos. Sí, pero dijimos que los kilogramos no pertenecen a nuestro sistema métrico Sí, aquí en de Guatemala. 120 libras aproximadamente. Subile, porfa. 150. 150, 150. Excelente, Dianita. Excelente. Ahí estamos, ¿oíste? Bueno, Entonces, cabal jóvenes, la dosis estándar para adulto, pues eso está con el peso promedio, ¿verdad? Y ese se calcula pues que es de 150 libras o 70 kilogramos, como bien dijo Diana, pero aquí no nos hacemos bolas, aquí usamos libras. Entonces, nos basamos en 150. Igual, Gabriela Juárez, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, Gabrielita. Haceme el favor. Recordanos cuál es la importancia de la regla de Clark. Pues esa servía para ajustar las dosis para otros pesos. Diferentes a 150, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Harías un ajuste de dosis si tu paciente pesa 155 libras? Creo que se podría hacer, pero sería un poco la variación que tendría. ¿Y si el paciente pesa 220 libras? Sí, ahí sí ya es significativa la diferencia. O si tu pacientito pues de 6 años, ¿verdad? Pesa apenas, ¿qué? 55 libras o 50 libras, ¿verdad? Sí, También vale la pena hacerlo, ¿verdad? Muy bien, Gabriela, te agradezco.
Entonces, jóvenes, estos son factores, pues, definitivamente del paciente, ¿sí? Entonces, ahí está su peso corporal y su constitución. Entonces, hay que recordar la importancia de la regla de Clark, ¿verdad? Ya la vamos a ir poniendo en práctica cuando lleguemos, pues, a la elaboración de recetas, que si bien nos va, pues creo que bien podría ser en la próxima clase. Muy bien. Otro aspecto, otro factor del paciente, pues es la edad. A los pacientes pediátricos generalmente no se les puede dar la dosis de adulto, pues, de los fármacos. ¿Cuál es la razón? Pues tal vez en alguna ocasión ya se los había preguntado y atinadamente me dijeron, pues, que es la diferencia de tamaño, ¿verdad? Y eso, pues, farmacoterapéuticamente lo vemos en el peso, ¿verdad? En el peso, o sea, manifestado, pues, en el peso, ¿verdad? Pero en realidad es el tamaño corporal, ¿verdad? Lo que nos limita dar la misma dosis a los pacientes pediátricos. Pero no solo eso, hay algunas razones de tipo funcional y bioquímico. Y vemos que, por ejemplo, los neonatos, los recién nacidos, desarrollan una inusual hiperreactividad a las drogas, posiblemente porque sus sistemas hepático y renal pues todavía están inmaduros. Esto en las primeras semanas de vida. Afortunadamente no creo que la gran mayoría de nosotros pues nos vayamos a ver involucrados con neonatos, ¿verdad? De repente algo de cirugía maxilofacial neonatal, porque sí existe, ¿verdad? Pero estos cirujanos son los que van a tener que lidiar pues con esta hiperreactividad de los neonatos. Y por otro lado, los pacientes niños tienen ineficaz la capacidad ligante, se recuerdan ustedes de las proteínas que transportan pues en el plasma los medicamentos, dijimos que la principal es la albúmina. Y bueno, pues ellos tienen ineficaz, ¿verdad? Esta capacidad ligante de la albúmina para el transporte de fármacos que puede dar lugar a concentraciones anormales de la droga en sitios vecinos a los receptores, ¿verdad? O posiblemente en tejidos que no es donde nosotros queremos que nuestro medicamento actúe, ¿verdad? Y se refiere pues al líquido extracelular y al plasma, ¿ok? Así que vean pues qué tan compleja puede ser la farmacoterapéutica. O sea, meterse con niños es un problema, ¿verdad? Bueno, no problema, pero sí hay que tener precaución. Y por si eso fuera poco, pues en el otro extremo de la vida están los adultos mayores, están los pacientes geriátricos, ¿sí? Y estos pues también frecuentemente resulta que son hiperreactivos a los medicamentos, ¿sí? Pero en ellos pues ya no es porque, como en los neonatos, ¿verdad? Porque están inmaduras algunas funciones, sino que en ellos pues la curva de la vida pues ya va para abajo, ¿verdad? Entonces la función, la bioquímica pues también van pues para abajo, ¿verdad? Entonces también pueden hiperreaccionar a los medicamentos, pero ya es por disminución funcional principalmente. Entonces, ahí está lo anterior. También esto puede resultar de alguna patología existente o pasada, ¿verdad? O también, esto seguro que todos ustedes se van a topar, por interacciones con otros fármacos. O sea, llega pues el paciente geriátrico y cuando ustedes le hacen su historia, pues les dice que toma 5 o hasta 6 o más medicamentos, ¿verdad? Entonces vienen ustedes y dicen, uy, ¿qué voy a hacer, verdad? Yo todavía le quiero meter un par de medicamentos más, ¿verdad? Entonces, farmacoterapéutica pues es muy especial por esto. Y los cambios funcionales relativos a la edad también pueden afectar la respuesta a nivel celular, ¿verdad? Entonces, de esta cuenta, pues, por norma general, pacientes de 65 años o más, pues tienen el doble de posibilidad de experimentar reacciones adversas que un adulto joven. Ana Beteta, ¿quieres preguntar algo, vecinos? Doctor, solo en los pacientes geriátricos dijo que la hiperreactividad es por la disminución de la función. Pero en los niños, ¿por qué había dicho? Es que no me recuerdo. Por inmadurez, perdón, por inmadurez de los sistemas enzimáticos hepáticos, ¿verdad? Y por también a nivel renal, ¿oíste? Pero ahí es por inmadurez, o sea, no han llegado pues a su nivel de funcionamiento, ¿me explico? Ya. Gracias. Ok, ok.
Bueno, ¿alguien más, jóvenes, que quiera preguntar? Bueno, entonces seguimos, jóvenes. Mucha precaución con pacientes de 65 años o más, ¿verdad? Ese es un término así como quien dice, perdón, un dato importante, ¿verdad? Porque ustedes se van a topar con pacientes de 65 o más años. Entonces, mucho cuidado porque ellos tienen el doble de posibilidad de experimentar reacciones adversas con los medicamentos que un adulto pues normal. ¿Ok? Luego tenemos esto siempre pues dentro de los factores del paciente, vean qué tan extensos son, ¿verdad? Y obvio pues porque en ellos es donde vamos a utilizar la farmacoterapéutica. Tenemos el sexo, el embarazo y la lactancia, ¿sí? Entonces fíjense, así en términos generales las mujeres tienden a ser más pequeñas que los hombres, ¿verdad? Pero no me refiero intelectualmente porque eso es al revés, ¿no? Pero sí corporalmente las mujeres tienden a ser pues un poquito más diminutas, ¿verdad? Claro, hay excepciones, ¿verdad? Y en la facultad no me dejarán mentir, ¿verdad? Tenemos unas estudiantes pues bastante grandes, ¿verdad? Y normal, ¿verdad? Y por otro lado, en las mujeres, la grasa corporal pues suele estar presente en un mayor porcentaje que en los hombres, ¿sí? Eso igual en regla general, ¿verdad? Pero hay excepciones. Por lo tanto, en algunos casos, pues podría ser necesario ajustar dosis, ¿verdad? Yo principalmente con las compañeritas lo que he visto es de que son demasiado finitas, ¿verdad? De repente pesan pues 110 libras, 115, ¿verdad? Uy, ojalá yo pesara eso. Entonces, sí, inmediatamente pues tenemos que pensar en ajuste de dosis, ¿verdad? Porque si no, a una compañerita o a una pacientita que pese 110, ¿verdad? Aunque sea jovencita o adulta joven, ¿verdad? Podríamos de repente intoxicarla. Entonces, aplicar pues el ajuste de dosis. Y ya se los había mencionado en una clase anterior, Guatemala pues el 60% de la población es población joven, fértil, ¿verdad? Y muy probablemente sexualmente activa. Entonces, a raíz de eso es bien común que a la clínica dental pues lleguen mujeres embarazadas, ¿verdad? Y vemos acá que el embarazo es de las situaciones de mayor trascendencia en farmacoterapéutica, porque empiezan a surgir pues algunas dudas. Y claro, pues tienen fundamento. Y vemos que en las mujeres embarazadas pues van a haber alteraciones en la función renal y hepática. ¿Quién no ha visto pues que a las mujeres embarazadas, por ejemplo, se les hinchan los pies? ¿Va? Ustedes, eso tiene que ver un poquito con alguna disparidad a nivel renal, ¿verdad? Y bueno, pues esto puede retardar el metabolismo y excreción de numerosas sustancias, ¿verdad? Y vemos acá que la toxicidad hepática de algunos medicamentos, pues también se va a ver aumentada durante el embarazo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. O sea, podemos intoxicar a la mamá y si nos va lo suficientemente mal, pues también al bebé, ¿verdad? Al feto, ¿verdad? En este caso. Y además, ¿qué clavo? Se han reportado abortos espontáneos, teratogénesis, retraso mental, dependencia a las drogas y cáncer por el uso de fármacos durante el embarazo. ¿Sí? Mucha precaución. Cuando ustedes van a prescribir algún medicamento, pues tienen que rápidamente pues revisar, ¿verdad? Si está indicado en mujeres embarazadas y en el mejor de los casos, pues que no vaya a afectar al feto, ¿verdad? Algunos medicamentos como advertencia les dicen no administrar en los primeros meses, el primer trimestre de embarazo, por ejemplo, y nosotros tenemos que de alguna manera acatar eso, ¿verdad? Porque no queremos tener problemas. Y además existe pues siempre en el ámbito sociocultural del paciente de que si llega la mamá, pues si nosotros le ponemos anestesia, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente tiene un aborto espontáneo, eso a toda mujer le puede pasar, o sea, no tiene que haber sido un aborto inducido, pues, por algún medicamento o por alguna maniobra, sino que a veces, pues, la biología falla, ¿verdad? Y bueno, pues, el güiro, pues, sale, ¿verdad? El feto, la mórula o lo que sea en ese momento,
pero como me pusieron anestesia, ¿quién tuvo la culpa? Pues el doctor, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. A mí me pasó en una ocasión de que llegó, pues, ya no una mujer embarazada, sino que una mujer lactante, ¿verdad? Y lo único que hice fue ponerle anestesia, claro, pues con toda la historia médica y odontológica y farmacológica, ¿verdad? Y lo único que hice fue, creo que una extracción, ¿verdad? Y yo recuerdo que sin complicaciones, ¿verdad? Pero se le cortó la leche, va, a ustedes. Entonces ella me hizo el comentario, pues, que no me echó la culpa así directamente, pero yo sé que en su cabeza eso tenía, ¿verdad? Que dice, mire, doctor, después de que me puso la anestesia y todo, pues se me fue la leche, ¿verdad? Entonces, tal vez del susto, ¿verdad? Pero no por el anestésico, ¿verdad? Pero son cosas y la gente, pues, busca a quién tiene la culpa y usualmente, pues, nosotros caemos ahí, ¿verdad? Entonces, mucha precaución con la farmacoterapéutica. Bien, esas son generalidades, puras generalidades de lo que es pues los factores de los pacientes, ¿verdad? Pero así como están los factores de los pacientes que influyen en la farmacoterapéutica, también tenemos los factores de los fármacos, ¿sí? Propiamente de los fármacos. Y dentro de ellos, pues tendríamos que recordar la forma farmacéutica. En caso de administración oral, la actividad del medicamento puede variar según el estado físico del principio activo, la naturaleza de los excipientes que liberan el principio activo más o menos rápida y completamente. Recuerden el comentario que les hice en alguna clase anterior sobre los medicamentos genéricos, ¿verdad? Que las compañías farmacéuticas fuertes o poderosas, pues, le achacan, pues, los excipientes, ¿verdad? Que no liberan necesariamente de forma rápida y completa, pues, el principio activo de esas presentaciones, ¿verdad? Pero igual, es solo, pues, para recordarles, ¿verdad? Que esto ocurre, ¿verdad? O puede ocurrir. Pero generalmente, todos estos excipientes, ¿verdad? O vehículos también, deben liberar rápida y completamente el principio activo, o sea, la molécula del fármaco. Y vemos también la concentración de las soluciones, sobre todo en el caso de las inyecciones intravenosas, ¿verdad? Entonces, estos son factores de los fármacos. Por otro lado, tenemos un fenómeno muy interesante que se conoce como tolerancia a los medicamentos, ¿sí? Vamos a ver, preguntemos. No sé si tenemos a Josué Marroquín por ahí. Josué Marroquín. A la 1, a las 2 y a las 3. Mucho cuidadito, jóvenes. Aquí estoy. ¿Sí estás ahí vos? Sí, estás ahí. Sí, es que salvado. se había bloqueado el teléfono. Va, salvado por la campana, José. Haceme una campaña. Con tus palabras, ¿qué crees vos a que se refiere a este fenómeno de la tolerancia a los medicamentos? Es cuánto el cuerpo puede tolerar ciertos fármacos. ¿No te has topado vos con ese fenómeno de que, por ejemplo, lo has visto en algún familiar, de que un medicamento principia siendo muy eficaz, ¿verdad vos? O sea, da su respuesta máxima, nítida, pero de estarla usando o de estar usando el medicamento recurrentemente, por ejemplo, por un mes, 2 meses, ya no es tan efectivo como era al principio. No sé si lo has notado. Creo que sí. He visto con las pastillas del dolor de cabeza que a veces les dan y ellos empiezan a tomar y después de un tiempo pues ya no les dan y usan otra dosis más fuerte. A eso se refiere. O sea, uno empieza recetando, por ejemplo, 500 miligramos de acetaminofén para un dolor de cabeza, pero de repente ya no es tan efectivo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues sencillamente duplicar la dosis, ¿verdad? En el acetaminofén, porque tiene un margen de seguridad bastante amplio, permite hacerlo, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces, sí, a eso se refiere vos. Yo te agradezco tu participación, Josué. ¿No ves? Qué bueno que te conectaste a tiempo. Marlem Lorenzana, ¿estás por ahí? Muy buenos días, doctor. Hola. Hacenos el favor de complementar ahí lo que dijo Josué, pues, a ver qué
¿Qué ondas con este fenómeno de la tolerancia? Pues para mí, la tolerancia sería como la disminución de la respuesta de una persona hacia un fármaco, o sea, como que generaría como resistencia, podría decirse, ¿verdad? Cuando se utiliza como muchas veces o repetidamente, ¿verdad? Entonces el organismo se atapa a su continua, digámosle, presencia. Excelente, Marlene. Agradezco tu participación, cabal. Bueno, ustedes ahorita pues ya son adultos jóvenes, ¿no? A ustedes les duela o no les duela, pero hace algunos años pues eran adolescentes, ¿verdad? Y recordarán ustedes esas sus parrandas de bachillerato a ustedes, cuando todavía se podía, ¿verdad? El típico fenómeno pues es cuando ustedes fueron por primera vez a una fiesta y ya eran pues mayorcitos, ¿verdad? No de edad necesariamente, pero ya pasando la adolescencia, ¿verdad? Entonces ya de repente se animan a echarse su traguito por ahí, ¿verdad? Y van a su primera fiesta y se toman una cervecita y la pasaron súper bien, bailaron, cantaron, clavearon, todo con una cerveza, ¿sí? Pero pasa el tiempo y vuelven a ir a otra fiesta y con una cerveza ya no se pusieron alegres, entonces necesitan 2 cervezas, ¿verdad? Y entonces con esa otra vez se pusieron a bailar, a cantar y toda la cosa, ¿verdad? Y bueno, llega un momento pues en que pues, si uno se descuida, pues de repente puede llegar a ser alcohólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita uno grandes cantidades, en este caso de licor, para mantener pues ese efecto, bueno, no sé cómo llamarle, porque en realidad son depresores del sistema nervioso central, pero generan de alguna manera euforia, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver pues con el fenómeno de tolerancia, ¿verdad? No se entiende muy bien, pero también sí tiene algunas explicaciones y es lo que voy a tratar de decirles a continuación. Dice, en el caso de algunos medicamentos, la administración repetida de dosis conlleva el fenómeno de tolerancia, que significa que conforme el tiempo avanza, las dosis deben aumentarse para obtener el mismo efecto farmacológico. Y aquí nos da el ejemplo de la morfina, uno de los, bueno, es el prototipo pues, de los analgésicos narcóticos, muy buena, se utiliza pues para dolores realmente fuertes. Por ejemplo, se puede usar muy bien en pacientes con cáncer, ¿sí? O sea, como un coadyuvante pues de la terapia contra el cáncer, pues también está la terapia contra el dolor, porque el paciente de cáncer pues es un paciente que tiene dolores fuertes, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos pacientes? Pues les resultan inyectando o les dan tomado, ¿verdad? 5 miligramos de morfina, que es la dosis así como quien dice inicial, ¿verdad? Pero después de 1 mes, 2 meses, mira doctor, el dolor me sigue, ¿verdad? O me está doliendo otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el clínico? Pues ya no da 5 miligramos, sino que da 10 miligramos, ¿verdad? Y de repente pues llega hasta 15 miligramos y no más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya no vamos a lograr quitar el dolor, pero sí le podemos generar un paro respiratorio al paciente, ¿verdad? Porque eso ya son efectos colaterales o adversos, pues, en este caso de los narcóticos, ¿verdad? Y la morfina, pues, no se diga. Entonces le podemos generar un paro respiratorio, pues, al paciente, ¿verdad? Entonces todo tiene su límite, ¿verdad? Pero todo esto se debe al fenómeno de tolerancia. Y dice que, cabal, lo que yo les mencioné hace un instante, que este fenómeno no se comprende bien. Se cree que tiene que ver con los transportadores de los medicamentos que generan dicha tolerancia. El mecanismo exacto, pues, no se ha dilucidado muy bien. Pero esto sí, yo lo recuerdo desde mis prácticas hospitalarias, también hay un aumento compensatorio de los mecanismos de biotransformación. Y, por ejemplo, en el IX, donde nosotros tuvimos algún entrenamiento, resulta de que pacientes bajo anestesia general, los anestesiólogos notaban que algunos de ellos, pues, rapidito se les pasaba el efecto del anestésico, ¿sí? O sea, había que administrarles más anestésico, ¿verdad? O más dosis, ¿verdad? Y la conclusión de ellos, o al revisar su historial clínico, ¿verdad? Resulta pues que eran alcohólicos o habían sido alcohólicos. Entonces, esto les daba así como quien dice superpoderes, ¿verdad? Ustedes no nada que ver, ¿verdad? Pero sí, una biotransformación pues así un poco más eficiente, ¿sí? O sea que
rapidito, pues en este caso los anestésicos eran biotransformados, ¿verdad? Entonces, de una manera un poco similar podría ocurrir con el fenómeno de la tolerancia con otros medicamentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un aumento compensatorio de los mecanismos de biotransformación. Y bueno, vamos a ir ya finalizando esta parte de la farmacoterapéutica, pero solo quiero decirles, jóvenes, o sea, esto que yo les acabo de trasladar es lo que está, digamos, adecuado para los fines o para los objetivos de este tema de farmacología básica, ¿sí? Por supuesto que la farmacoterapéutica es una parte extensísima, pero verdaderamente extensa de la farmacología. Aún así, en odontología somos muy afortunados porque toda esta parte de farmacoterapéutica pues, se la van a empezar a dar, por ejemplo, el doctor Luis Ramos este mismo año con la farmacología de anestésicos locales y vasoconstrictores. Ya en cuarto año, pues el doctor Denis Cheu les va a empezar a impartir lo que son analgésicos antiinflamatorios, ansiolíticos, ¿verdad? Y corticosteroides. Entonces, ellos pues les van a dar todo el complemento pues de esta parte de farmacoterapéutica que yo solamente pues para fines de este tema yo solo les di así como pinceladas. Igual el doctor Héctor Cordón en cuarto año les va a dar el tema de antibióticos, ¿verdad? También él cubre también lo que son antimicóticos y antivirales, ¿sí? Entonces ahí él también les va a dar pues toda la parte farmacoterapéutica, ¿verdad? Que corresponde a esos grupos de medicamentos. Entonces, yo solo me limité a darles pues algunas pinceladas, ¿ok? Y a manera de conclusión, vemos que debido a lo anteriormente expuesto, la farmacoterapéutica es ante todo un proceso racional, ¿sí? En la selección y administración de medicamentos que debe basarse en información confiable y actual, ¿sí? Información confiable y actual. ¿En dónde está esa información confiable y actual? Pues en los libros de farmacología, ¿sí? Y en algunas otras publicaciones que yo les voy a mostrar a continuación. Pero eso de San Google, ¿sí? Para escoger un medicamento, yo sí lo veo pues así un poco arriesgado, ¿verdad? Porque en Internet cualquiera escribe lo que se le da la gana y nadie pues lo puede censurar, o sea, o no pasa pues por un comité editorial, como todos los libros, los autores de los libros los someten a un comité editorial, donde personas expertas pues revisan los contenidos y lo aprueban para su publicación, ¿verdad? Igual pasa en las revistas científicas, pero uno en Internet puede poner cualquier charada pues y eso no quiere decir que eso sea verdad. Entonces, mucha precaución, ¿verdad? Y yo solo pues espero de que tomen en cuenta lo que yo les estoy afirmando aquí en esta diapositiva. Debe basarse en información confiable y actual, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son las fuentes recomendadas para consulta? Pues todo libro de farmacología, como les digo, que pasó por un comité editorial, pues definitivamente es una fuente recomendada. Pero adicionalmente, cuando estamos viendo cuestiones propiamente farmacoterapéuticas, está que se llama United States Pharmacopoeia, que al mismo tiempo se unió con otra publicación que se llama National Formulary, ¿verdad? Hay otro que se llama The British National Formulary, y los dos anteriores, pero entiéndase pues que estamos hablando de la United States Pharmacopoeia y el National Formulary. Los dos anteriores están aceptados aquí en Guatemala en el artículo 19 del Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. ¿Oye? Entonces esos son así como quien dice oficiales. O sea, por lo menos el Ministerio de Salud nos da el aval de que son fuentes confiables de información. Hay otros, por supuesto. Ya les mencioné aquí, The British National Formulary es otro. Y aquí tenemos The Extra Pharmacopoeia de Martindale, ¿sí? Esta es otra fuente, pues, de consulta, ¿verdad? Para farmacoterapéutica. Y en la facultad, ¿sí? Tenemos disponible la United States
Pharmacopoeia and National Formulary del año 2002, ¿sí? La verdad, desde el año pasado que yo no visito, pues, la biblioteca, por lo menos para ver si ya actualizaron, pues, esta versión que ya está algo viejita, ¿verdad? Ya estamos hablando de 20 años prácticamente. Son publicaciones que salen, pues, cada año. Imagínense ustedes qué tan atrasados estamos. Pero aún así, aunque todavía estuviera del año 2002, yo lo considero una fuente, pues, confiable de consulta, pues, farmacoterapéutica, ¿ok? Entonces, sí hay que ponerle atención. También tenemos otro que está más viejito y ese sí no creo que esté actualizado. Se llama Drug Information for the Consumer. Es una edición de 1989, verdaderamente ya está viejita. Y este otro que se llama The Merck Index, ¿verdad? Estaba al 2001, igual no sé si ya está pues alguna versión más reciente, ¿verdad? Hay sitios de farmacoterapéutica en línea, pero ustedes pues tienen que pagarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son gringos o europeos, ¿verdad? Entonces ustedes pagan algo así como suscripción, ¿verdad? Y con eso pues ustedes pueden tener acceso a especialistas, ¿verdad? Y a expertos en estos temas de farmacoterapéutica cuando ustedes quieren pues alguna consulta, ¿verdad? Sobre qué medicamento le pueden dar a sus pacientes. Pero quiero preguntarle a Crista María Jerez, ¿estás por ahí? Crista María Jerez. Muy bien, creo que por alguna razón no se encuentra Crista. Vamos a preguntarle a Mario Andrés Rodríguez, ¿sí estás por ahí? Sí, doctor, buenos días. Bueno, Crista sí está, dice, pero el micrófono no le funciona. Bueno, hacenos el favor vos, Mario André. Si no tenemos, o sea, si en la biblioteca tenemos estas fuentes recomendadas de consulta, pero ya son viejitas, y bueno, ahorita que sos estudiante, como todos tus compañeros, de repente no van a tener plata, ¿verdad? Para suscribirse a un sitio de especialistas, ¿verdad? De farmacoterapéutica. ¿Qué opción tenés aquí en Guatemala, ¿sí? Para obtener, o que podría ser una fuente confiable, pues, de consulta farmacoterapéutica. Decinos. Te agarré en curva vos. Un poco. Muy bien. Lo que pasa es de que no recuerdo si en esta sección quedó el grupo que les dejé yo investigar sobre Segimed, ¿sí? ¿Hay alguien aquí que pertenezca a ese grupo? No tengas pena, Mario André, era solo más que todo para ver si estabas presente. Pero sí no tengo ahorita los grupos acá. Pero no hay alguien que haya investigado el Segimed o que pertenezca, o si ese grupo está aquí en tercero B, que es el que nos toca hoy. ¿No, mucha? Bueno, pues entonces de plano, en la otra sección quedó el grupo pues que investigó sobre el Segimed. Yo en una clase anterior pues les había platicado cuando asignamos las investigaciones de que existe pues este centro que pertenece a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y físicamente está ubicado allá pues en la ¿qué es? En la Sexta Avenida, allá por el parquecito de, ¿cómo se llama? Que está ahí en la Sexta Avenida. Es un parque bien famoso, pero bueno. Ahí ustedes pueden hacer sus consultas, pues, de este tipo, ¿verdad? El parque es la iglesia San Sebastián, a eso me refiero. Pero ustedes pueden personarse, o sea, pueden ir a hacer sus consultas y el grupo ya revisé ese trabajo, les están dando, pues, el correo electrónico del Segimed
y asimismo, pues, sus teléfonos, ¿verdad? Cuando ustedes llegan a la clínica, por ejemplo, la clínica de exodoncia, y tienen dudas, ¿verdad? A veces uno pues dice, no puede estar uno tan paternal, ¿verdad? De que todo se los dice uno y todo se los hace uno. No, entonces yo los mando pues a que consulten a Segimed y con mucha prontitud ellos rapidito responden. Mire, yo tengo un pacientito aquí de 65 años y le hice una extracción sencilla, no hubo mucho trauma, pero no sé qué recetarle, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿tiene gastritis? No, no tiene, ¿verdad? Bueno, entonces déjele un ibuprofen de tantos miligramos o déjele un diclofenaco, ¿verdad? O un aceclofenaco. Entonces ellos fácilmente pues los orientan, ¿verdad? Les hago este comentario porque son recursos gratuitos que tenemos aquí en Guatemala. Me explico. Y obviamente pues esta gente que del Segimed pues están muy actualizados. Me explico. O sea, de ahí pueden ustedes obtener información, pues, ¿cómo se llama? Fidedigna, confiable, ¿verdad? Con respecto a farmacoterapéutica. Igual, si están en alguna emergencia de intoxicación, está el CIAT, es otra dependencia de, ¿cómo se llama? De la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Creo que ese trabajo no lo he revisado, pero seguro pues ahí van a estar las señas de contacto también, ¿verdad? Para que ustedes puedan dirigirse con ellos, ¿verdad? De repente tienen un paciente que ustedes le dejaron un antibiótico y les dice pues que tiene diarrea o que tiene rash cutáneo, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, si no logran ustedes investigarlo bien en sus libros de farmacología, pues pueden llamar al CIAT, ¿verdad? Y ellos les van a dar asesoría toxicológica, ¿verdad? O sea, cómo superar pues estos cuadros de toxicología, ¿ok? Entonces, esto sería con respecto a las fuentes recomendadas. Hay otra fuente por ahí mera famosa. Sí, esta se llama Diccionario de Especialidades Farmacéuticas o PLM, ¿sí? Yo personalmente pues no recomiendo pues su consulta como fuente primaria, ¿verdad? Esto porque es una publicación eminentemente comercial, ¿sí? Antes se la pasaban regalando a uno a la clínica, ¿verdad? O la llevaban a la facultad y era muy parecida, por ejemplo, a la guía telefónica, ¿va? Ustedes, es una publicación realmente de un volumen considerable. Pero el PLM o Diccionario de Especialidades Farmacológicas lo patrocinan todas las compañías farmacéuticas que quieren que sus productos aparezcan en dicha publicación, ¿no? Ustedes, entonces, por decirles algo, no es muy confiable porque está basado en los folletitos que traen adentro las cajitas de los medicamentos, ¿verdad? Y esa es una información que proviene directamente del fabricante, ¿verdad? Un ejemplo podría ser de que ustedes leen información farmacoterapéutica sobre el diclofenaco, ¿verdad? Y si ustedes leen el PLM, pues les va a decir que se puede administrar con precaución, ¿verdad? En pacientes que tienen úlcera gástrica, por ejemplo, ¿verdad? Wow, pues, o sea, y vienen ustedes y le dan a un paciente que en su historial les refirió de que tenía úlcera, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Mandarlo al hospital, pues, por el diclofenaco que les dieron, ¿verdad? Pero si ustedes hubieran llamado a Segimed o hacen la consulta en cualquiera de estas fuentes que yo les estoy recomendando, aunque sean así de viejitas, se van a dar cuenta que cuando hablan de diclofenaco, no les va a decir se puede dar con precaución. Les va a decir está prohibido terminantemente dar diclofenaco en un paciente con úlcera gástrica, ¿sí? Entonces, la información se parece más o menos, ¿verdad? La otra por lo menos dice úselo con precaución, ¿verdad? Pero esto que es más serio y más confiable les dice no lo use. Entonces, es parecido, pero no es para nada lo mismo, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado. Y el PLM, pues ustedes solo, ahí sí, googleen, ¿verdad? Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, PLM, y ahora está en línea, ¿sí? Entonces ustedes solo ponen ahí diclofenaco o ibuprofeno o amoxicilina, el medicamento que vayan a utilizar, y ahí pues les va a dar, yo principalmente la utilidad que le daba al PLM es que me daba marcas, ¿sí? Marcas de los medicamentos que yo quería pues recetar, ¿verdad?
Y primero ahí les dice si está disponible en Centroamérica, por ejemplo. Eso es importante porque hay un montón de marcas que ustedes van a encontrar en libros, por ejemplo, pero como son libros gringos usualmente o europeos, no van a estar disponibles esas marcas aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, cuando llega el paciente con su recetita, pues con esa marca foránea a la farmacia, pues los farmacéuticos ahí se ríen, ¿verdad? Porque dicen, este doctor parece gringo, ¿verdad? Parece europeo, ¿no? Pero aquí no está. Entonces, esa es la utilidad que yo sí le encontraba, pues, a este diccionario, ¿verdad? Corroborar o verificar que había una marca, pues, disponible aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero para información farmacoterapéutica, así de dosis, indicaciones, contraindicaciones, yo sí no lo recomendaría, ¿verdad? Entonces, eso sería, jóvenes. Vamos a ver, aquí hay otra diapositiva. En el futuro inmediato, ustedes, los estudiantes, entrarán en contacto con los diversos grupos de medicamentos relacionados con la odontología. Ya se los dije. En cada uno de ellos, principalmente, van a repasar todas sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas y, por supuesto, eminente o prominentemente, las farmacoterapéuticas, ¿sí? Entonces, yo solo les pido que no olviden que la farmacoterapéutica es un proceso racional, ¿sí? O sea, requiere, pues, analizar, ¿verdad? Y tomarse un tiempo, pues, para buscar el mejor medicamento para el paciente. Y recuerden que no es solamente buscar la mejor molécula, sino que también estar en concordancia con la capacidad económica, ¿verdad?, del paciente. O sea, no le vamos a recetar un Tylenol, ¿verdad? Ese ha sido mi ejemplo en estas clases, ¿verdad? Que cuesta unos 3 quetzales, ¿verdad? Cuando hay presentaciones confiables, que les va a costar de repente muchísimo menos, ¿verdad? Entonces, el factor económico también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Entonces, no sé si tenemos pues alguna pregunta, jóvenes. Sí, esto que revisamos hoy pues es bastante liviano, ¿verdad? Es más que todo pues de pensarlo, ¿verdad? De considerarlo, pero no es información así muy complicada. Entonces, de eso pues puedo deducir yo que por eso no han habido dudas, ¿verdad? Déjenme contarles que ya para la próxima clase, entonces, vamos a entrar a este apartado de elaboración de recetas, ¿sí? Yo, característicamente, pues, el documento que tengo preparado para esto, pues, inicialmente, pues, la facultad se los reproducía y yo se los entregaba en clase, ¿verdad? Pero como cada vez nos vamos limitando más, pues, en cuestiones de recursos, últimamente yo se los dejaba pues en las fotocopiadoras ahí del primer nivel del M4 o del M3 y ustedes solo pasaban pues a pedir su copia, ¿verdad? El problema es que tengo algunos ejemplos ahí, ¿verdad? O sea, no se los puedo imprimir porque tengo recetas genuinas, originales, ¿verdad? Que muchos de ustedes, bueno, no me refiero a ustedes como grupo, ¿verdad? Sino que a estudiantes de otros años, pues yo les he incautado a ustedes porque están mal hechas, ¿verdad? Entonces, con base a eso, me sirve pues en docencia para mostrarles qué es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, el problema es de que no tengo ahorita, o sea, solo lo tengo físicamente, pero vamos a ver si más tarde voy a la facultad y le voy a pedir a la secretaria que me lo escanee así bonito y lo vamos a grabar pues en formato PDF y yo se los voy a hacer llegar, ¿ok? Con ustedes clase tenemos nuevamente el jueves, ¿verdad? Entonces, de repente está listo un día antes o 2 días antes y ustedes le pueden dar pues una leidita, ¿verdad? Para que platiquemos todo esto de elaboración de recetas. Ya solo para concluir, les quiero mostrar esta información, ¿sí? Esto le llaman el sistema apotecario, ¿verdad? Rápidamente lo relaciona uno pues con preparación, ¿verdad? O administración de medicamentos. Y sí, porque apotecario, pues al final de cuentas quiere decir algo así como boticario, ¿verdad? O sea, es un sistema que se utiliza pues en las boticas, ¿verdad? En las farmacias, ¿verdad? Les repito, para preparar o para administrar medicamentos. Y es bueno, pues aquí muchas de ellas han caído en desuso, ¿verdad? Pero todavía algunas de ellas aparecen o figuran en las presentaciones de medicamentos actuales. Entonces, solo tomemos nota, por favor. Aquí tenemos una gota es igual a 0.05 mililitros.
Esto quizás sí lo manejan. Una cucharadita igual a 5 ml. Una cucharada igual a 15 ml. Una taza para té, 120 mililitros, ¿sí? Un vaso de agua, 250 mililitros. Hay muchas veces que dice, tómese la pastilla con un vaso de agua, ¿verdad? Y el paciente se traga y apenas un traguito de agua le da, ¿verdad? Y no, dice, tómese con un vaso de agua. Entonces tiene que ingerir 250 mililitros, ¿verdad? Si ustedes alguna vez han ido a la farmacia universitaria, la que está ahí por recursos humanos, donde está la biblioteca y todo eso, ¿verdad? A la licenciada que está ahí sí les dice, se lo toma pues, pero con suficiente agua, dice, ¿verdad? Entonces ella muy preocupada pues de que se cumplan pues las, digamos, lo que está en las prescripciones, ¿verdad? Entonces, un vaso pues serían 250 mililitros y una pinta, ¿verdad? 480 mililitros. Esto de pinta se usa más que todo pues allá en Inglaterra, ¿verdad? Ni siquiera en Europa, sino que solo en Inglaterra. Pero para que tomen nota, jóvenes, esto pues todavía son como rescoldos pues de este sistema apotecario y pues que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Gabriela, contanos, Gabriela, levantaste la mano. Sí, doctor, es que se me cortó el internet cuando colocó esa diapositiva y no sé a qué se refiere. ¿Será que podría repetir, por favor? Esta que estoy presentando ahorita. Sí. Bueno, lo que pasa es de que estábamos platicando pues de que ya en la próxima clase vamos a empezar con lo que es elaboración de recetas, ¿verdad? Voy a ver la manera de digitalizarles y entregarles en PDF el documento que yo tengo elaborado pues para este fin y hacérselos llegar pues lo más pronto posible. Y les decía pues que dentro de las elaboraciones de receta está esta información que se considera sistema apotecario, que al final de cuentas apotecario significa boticario, ¿verdad? Y boticario pues farmacia, ¿verdad? Entonces todavía hay algunos medicamentos, algunas presentaciones que utilizan pues esta información. Mucha ha caído en desuso, pero la que todavía podría estar así algo útil, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Entonces, aquí están los valores, ¿verdad? Pero se refiere a sistema apotecario, ¿ok? No Gracias, sé si con doctor. eso respondí. Vale. Sí, muchas Perfecto. gracias. Bueno, entonces, jóvenes, ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Ya no hay más presentaciones por el día de hoy. Entonces, yo les mando a avisar, pues, con sus representantes cuando yo termine de calificar los trabajos. Espero hacerlo hoy. Y si pueden, pues va a haber que irlos a traer rapidito allá con Ingrid, ¿verdad? Nuevamente a la biblioteca y atiendan muy cuidadosamente lo que yo les anoté en cada uno de los trabajos. Lo hice con tinta roja, ¿verdad? Y si ustedes pues me lo corrigen o me ponen la información así como se la estoy pidiendo, pues se van a hacer acreedores pues a la totalidad de los puntos, ¿verdad? Igual creo que solo un grupo me puso el requerimiento que les hice de que el coordinador anotara ahí pues el porcentaje de lo que trabajó cada integrante, ¿verdad? Acuérdense que esa responsabilidad yo la delegué en los coordinadores que ustedes mismos seleccionaron. Entonces, creo que solo un grupo me puso ahí. Todos trabajaron al 100%, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Pues creerle al coordinador, ¿va mucha? Pero igual, yo les informo a través de sus representantes cuando ya estén en la facultad esos trabajos para que pasen rapidito y en el mejor de los casos me los entreguen este próximo